Pues bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta transmisión del webinar. Le agradezco enormemente a todos los participantes que el día de hoy están conectados a este webinar del 30 de junio del 2017 y me vuelvo a presentar. Soy la maestra Elizabeth Hernández, coordinadora de proyectos del Pacto Mundial, y es para mí un gusto darles la bienvenida al webinar con el objetivo de uno de los pilares más importantes que nosotros tenemos dentro del Pacto, que es el webinar de anticorrupción. El día de hoy voy a darme la tarea de leerles un poquito más o menos cómo estará la agenda del día y comentarles algunas situaciones. Antes de iniciar, lo importante es recordar cómo está administrado su panel de mandos. Les recuerdo que por temas de logística, lo importante es que todos los asistentes estén en modo silencio para poder dar oportunidad a que todos podamos escuchar a los ponentes, y al finalizar tendremos una serie de preguntas y respuestas donde todos los participantes podrán escribirnos dentro del panel de preguntas, y yo con mucho gusto les pasaré a cada uno de los ponentes las preguntas que ustedes estuvieran haciendo. El día de hoy nos va a acompañar también Carla Quintero. Ella es nuestra intern y está conectada también para darles apoyo técnico en aquellos casos que tuvieran problemas con el audio y demás. Les recuerdo que la oficina tiene conectadas siempre 2 computadoras y 2 celulares para confirmar que el audio no tenga problemas. La mayor parte de las veces, si llegan a tener problemas de audio, nosotros lo detectamos inmediatamente y nosotros les estaremos avisando que tendremos algunos problemas de conexión, y a veces damos unos minutos para que se restablezca. Si ustedes llegan a tener y nosotros no hemos conectado nada ni hemos comentado nada, es importante que revisen sus conexiones de audio para que no tuvieran ningún problema. Entonces, pues bueno, ahora sí les voy a platicar de la agenda. El día de hoy vamos a hablar, como ustedes saben, de este principio DES que tiene que ver con el tema de anticorrupción y empresa. Estaré yo platicándoles un poco de este principio y cuáles son algunas herramientas que ustedes pueden encontrar desde dentro de la página de Global Compact para que ustedes puedan descargar estas herramientas y poder hacer una profundidad en este tema. También nos estará acompañando Carlos Hernández de la UNODC. Ustedes saben, esta agencia de Naciones Unidas para el delito y el crimen. El día de hoy, ahorita Carlos está teniendo problemas de conexión, así que también nos acompaña la maestra María Fernanda Aguilar, coordinadora de responsabilidad social de Genoma Lab, a quien agradezco enormemente el día de hoy su presencia. Y lo más seguro es que si en este tiempo que estamos presentando, en mi caso, el tema de introducción al tema de anticorrupción, si no llegara a conectar Carlos, daríamos paso a que María Fernanda fuera la primera ponente y para dar después continuidad a que al final se sume Carlos a la agenda del día de hoy. Pues bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema del principio de anticorrupción. Como saben, corrupción es un obstáculo para todo nuestro país y ha sido un elemento, el tema de que detiene nuestro desarrollo económico a nivel social, y no solamente en México, sino en el mundo. Ha tenido efectos negativos sobre el tema de desarrollo sostenible, pero y particularmente ha afectado a aquellas comunidades que más necesidad tienen. En el caso de México, Carlos nos va a contar un poquito sobre el tema de transparencia internacional y sobre esta iniciativa que tiene tanto Global Compact como Transparencia Internacional para poder llegar a mayor número de empresas y poderle dar pauta a aquellas acciones que pueda hacer el sector empresarial de cara a este gran problema. Como ustedes saben, el tema de la corrupción ha impedido el crecimiento de los negocios, porque las empresas, aunque quisieran atender este tema, cada vez se les ve más complicado. Por el otro lado, también ha sido un impedimento para que inversiones extranjeras y que tienen programas a largo plazo puedan invertir en México, y pues ha estado socavando la competencia desde el punto de vista leal con este tema de monopolios, ¿no? Por otro lado, ha estado distorsionando prioridades en el desarrollo, donde hemos visto países que no han podido avanzar en temas de corrupción y sobre todo en la América Latina, aumentando estos costos, aumentando riesgos y obviamente temas de reputación grave para el sector empresarial. Obviamente esto ha implicado en elevar los costos de las transacciones y pues bueno, hoy día los inversionistas entienden que la corrupción no solamente afecta desde el punto de vista operativo a las empresas, sino también implica un riesgo financiero y reputacional para sus inversionistas que les interesara llevar más allá a este sector hacia nuevos rumbos en el proceso. Entonces, hoy día, como ustedes saben, el principio 10 de los 4 ejes que tenemos, el principio 10 fue el último en adherirse a este tema del Pacto Mundial. ¿Y cuál es el principio 10? Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno por parte de este sector, ¿no? Lo que estamos buscando es que todas las empresas se sumen a este principio y que estemos atendiendo de manera oportuna con políticas y sobre todo temas de gestión dentro de la organización que puedan permitirle llegar a los alcances de objetivos. Por otro lado, no solamente Pacto Mundial está trabajando en
ello vamos a ver, por eso es que esta ley es tan importante con la UNODC y también el tema de con Transparencia Internacional y la Cámara de Comercio a nivel internacional. Son tres organismos que están trabajando en conjunto y ayudándose de sociedad civil para luchar contra la corrupción. Hoy estos tres organismos una disculpa. Estos tres organismos están trabajando de manera continua, no solamente para hablar sobre el tema, están tratando de ser una plataforma de aprendizaje, una plataforma de diálogo y de acción que ayude a que las empresas puedan implementar este principio de y por ello hoy vamos a hablar sobre la herramienta que el Pacto Mundial ofrece para el sector empresarial y que se ha hecho en conjunto para colaborar con estas organizaciones y evitar duplicar esfuerzos y tener un mayor impacto en temas de corrupción. Como ustedes saben, el modelo de gestión del Pacto Mundial, este modelo de Six Sigma, donde ya vamos a ir viendo que son estos 6 pasos en los cuales la organización se compromete, va evaluando sus procesos, define cuáles son sus prioridades, comienza esta implementación de acciones para el tema del Pacto Mundial, busca medirlos y comunicarlos, busca que el modelo de gestión no solamente se tome el tema de anticorrupción como uno de los puntos, sino que esté presente en cada uno de estos 6 pasos. Dentro de la herramienta de autoevaluación, que los invitamos a conocer esta herramienta, van a encontrar temas relevantes en cada uno de ellos y que ustedes pueden tomar como ideas para saber qué pueden hacer en temas de Pacto Mundial. Ahora, hablando de la herramienta de anticorrupción, que la van a poder descargar directamente de la página de UN Global Compact, les recomiendo descargarla porque habla de estas 3 acciones, ¿no? Que es solamente que la empresa no solamente debe de buscar hacer acciones internas, sino también externas y hacer acciones colectivas con el sector industrial para apoyar en conjunto y poder atacar de manera frontal el tema de la corrupción. No voy a ahondar en el tema porque esta herramienta es muy amplia. Sin embargo, les dejo aquí un primer acercamiento a ella. Y en esta herramienta lo que van a poder encontrar es esos 6 pasos que establece el organismo Transparencia Internacional sobre qué pueden hacer las empresas y en qué medida de tiempo deberían de estarlas conjugando. Por ejemplo, en el paso 1, en temas de acción, es qué políticas de antisoborno va a utilizar la empresa. Desde este punto de vista, quién tiene que tener este compromiso, será el director general, y qué procesos van recomendando dentro de los lapsos de tiempo que aparecen en la última fase, en estos 6 pasos que Transparencia Internacional ha trabajado en conjunto para ayudar y enfocar al sector empresarial en temas de anticorrupción. Es interesante, este nada más es un screenshot de la herramienta. Yo les recomiendo nuevamente visualizarla, leerla con paciencia y tranquilidad porque es muy grande y les puede dar grandes ideas al sector, sobre todo para darse un primer panorama sobre qué temas definir como prioritarios y poder implementarlos dentro de su organización. Dentro de la página de Global Compact también van a encontrar muchos informes públicos sobre este principio 10. Aquí está, por ejemplo, así es como ustedes lo van a encontrar en la página, el reporte sobre estos informes, y también van a encontrar algunas otras herramientas en las cuales van a hallar experiencias interesantes sobre cómo se están implementando estas políticas en cadena de valor. Estas guías les pueden servir de utilidad porque no solamente hablan de un sector empresarial, sino estarán hablando de diferentes sectores en los cuales ustedes pueden encontrar algunas políticas, procedimientos o buenas prácticas en las que ustedes hubieran encontrado al alcance. Entonces, esto es nuestra introducción el día de hoy. Me parece que Carlos Hernández ya lo logramos contactar, ya se pudo conectar el día de hoy. Denme un minutito nada más para poderle dar la bienvenida a Carlos y con esto pasar ahora sí a su ponencia. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ah, perfecto. Te escuchamos perfectamente, Carlos. Pues bueno, entonces antes de dar paso a que Carlos el día de hoy nos dé su presentación, voy a leer su semblanza. Él es un gran aliado para nosotros como Pacto Mundial y nos enorgullece que pues esté conectado el día de hoy. Un minuto, Carlos, nada más en lo que abro tu presentación. Perfecto.
Pues bueno, miren, Carlos Hernández Vázquez es de origen mexicano y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional se encuentra el haber colaborado en el despacho en materia de penal Pérez Walters y Asociados en el Instituto Nacional de Migración. Desde el 2005 ha trabajado en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, y en una primera fase elaboró para la Oficina Regional para México y Centroamérica y actualmente en la Oficina de Enlace y Partenariado para México. En su experiencia por la UNODC desde el 2005 al 2011, trabajó en el diseño e implementación de proyectos relacionados con el cumplimiento de la Convención Única sobre los Estupefacientes en 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Las áreas de trabajo de los proyectos se relacionan con la prevención de las adicciones y la mejora de los servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Del 2011 a la fecha, fue designado para promover la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México y por lo cual ha estado a cargo de coordinar diferentes proyectos relacionados con la prevención y el combate a la corrupción en las áreas de agua, saneamiento, contrataciones públicas, sector privado y población infantil. Además de estos temas, en los 11 años que lleva trabajando en la UNODC, ha participado en el diseño e implementación de proyectos relacionados con la prevención del delito, la justicia penal, la seguridad, el monitoreo de cultivos ilícitos, la prevención de conflictos, el crimen organizado y otros relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus protocolos. Ha cursado diferentes programas especiales, tanto en México como en el extranjero, entre los que destacan la delincuencia organizada en el tráfico de drogas, diplomado en sistemas de penal acusatorio por la UNAM, asimismo como participar en el curso internacional en Torino, Italia, denominado Migración y Retos y Oportunidades para Europa, auspiciado por la Fundación de Capacitación Europea, UNISTRI. También participó en la primera reunión del Grupo de Expertos para la Prevención de la Corrupción en las Contrataciones Públicas en la Academia Internacional de Anticorrupción en Luxemburgo, Austria. Pues sin más, Carlos, muchísimas gracias por todo el apoyo el día de hoy y te cedo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Gracias a todos por estar aquí en este webinar. Pacto me comentaba que sería importante hacer como una visualización global de por qué es importante involucrar al sector privado, en el combate y la prevención contra la corrupción. Entonces, la presentación que les voy a hacer ahorita está encaminado a eso, a reflejar la importancia del rol que tienen las empresas en todos los niveles para atender este tema que en México se está dando ya muy fuerte, pero necesitamos pues impulsar todavía más las acciones, que no todo se quede en el discurso, sino también que se vayan promoviendo las acciones. Y creo que mucha parte de esas acciones, a diferencia de cualquier otro fenómeno ilícito, y en particular de los que nosotros atendemos como Oficina contra la Droga y el Delito, en el tema de corrupción nos hemos percatado que hay una falta de sensibilidad seguramente sobre la problemática, mucho derivado de que no vemos cuáles son las consecuencias de esa corrupción, no son palpables, no son de fácil identificación, sumado que en muchas geografías, pues esta forma de corrupción forma parte de procesos sistémicos del propio país. Entonces, vamos a hacer una visualización desde lo global y buscar atender a lo local. ¿Yo le doy clic a la presentación, Isabel, o me ayudan allá? ¿Cómo es? Perdón. No te preocupes, a mí veme diciendo el siguiente y yo con mucho gusto lo voy haciendo. Siguiente, por favor. Perfecto, gracias. Rápidamente, ¿qué es? Para que comprendamos de qué va la oficina. Nosotros somos una oficina especializada que proviene del Secretariado de Naciones Unidas, es decir, nuestro jefe directo es, en este caso, hoy ya el señor Antonio Gutiérrez, el secretario general. Como seguramente ustedes saben, hay un secretario general, hay una asamblea general, hay un consejo de seguridad, que son los principales órganos de Naciones Unidas. Nosotros también prevenimos de este secretario general, y nuestra especialización va enfocada a atender ciertas convenciones internacionales relacionadas con la fiscalización de drogas, organizado, y últimamente el último instrumento que se nos adjudicó el crimen organizado a atender es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Tenemos diferentes oficinas de campo en todo el mundo. En México hay una relación muy particular, que le llamamos de enlace y partenariado. Esto que es, y esto me gusta mucho puntualizarlo, en México como tal, si bien nosotros venimos a apoyar a los países a desarrollar sus capacidades técnicas, México es un líder en la región, tiene muchas estrategias que ha implementado en las diferentes temáticas que nosotros atendemos. El tema de corrupción no es algo ajeno. Hoy en día México está promoviendo y desarrollando un nuevo esquema de combate a la corrupción, al cual ha denominado Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en países como este, la colaboración también va, si bien en ver en dónde podemos fortalecer técnicamente, identificar y monitorear prácticas que nos puedan servir para otros países de la misma región, que hablamos el mismo idioma, que tenemos sistemas jurídicos muy parecidos, porque lo que muchas veces estaba pasando es que traemos, por ejemplo, para la región americana, mucha capacidad técnica, a lo mejor de Europa, de Estados Unidos, pero no necesariamente tenemos parecidas idiosincrasias, ni mucho menos sistemas jurídicos, y ya dejen de eso el idioma, ¿no? Entonces, la oficina a nivel global ha identificado aquellos países en donde, además de fortalecer técnicamente, podemos identificar mejores prácticas y poner o ponderar o hacer los líderes en esta región, y México es uno de ellos, y es esta relación que tenemos como Oficina contra la Droga y el Delito. El siguiente, por favor. Dentro de uno de los esquemas que nosotros desarrollamos en el año 2010, tratamos de identificar cuál era la problemática del crimen. Nosotros, y ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Primero, principalmente porque estamos encargados de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, la Convención de Palermo, y eso nos empezó a llevar a entender de mejor manera los flujos de crimen que se estaban dando a nivel mundial. Y desarrollamos un informe sobre la globalización del crimen e identificamos 3 momentos bien importantes a nivel mundial en donde se va cambiando la forma de cometer los delitos en el globo terráqueo. Uno es, hay un parteaguas en el tema al fin de la Guerra Fría, en donde después de ello se empieza a crear una mayor gobernabilidad y mayores entes democráticos alrededor del mundo generando, pero consigo también vino una parte económica que fue la globalización. Si bien es cierto, esto fue mejorando las situaciones de muchos países, el crimen organizado, que en ese entonces es lo que nosotros atendíamos principalmente, también se vio favorecido. Le ayudó a generar una diversificación de las actividades que hacía, la llevó o le permitió organizarse en proporciones macroeconómicas. Hay células del crimen organizado en los propios países, pero también a nivel internacional. Le permitió esta capacidad de movilización económica, identificar mercados, trazar rutas de tráfico, tener una dinámica de actividad en donde no resulta relevante para ellos el tema de las fronteras, ¿no? Y propiamente organizarse en grupos, en redes, con una muy buena capacidad de comunicación, de intercambio de experiencias, cómo puedo delinquir en Guatemala, cómo puedo hacerlo en Colombia, cómo puedo hacerlo en México, en una sola región, cómo puedo traspasar los continentes desde África, desde Europa. Entonces, estas virtudes del que el mundo se fue favoreciendo también fue tomado por el crimen organizado para fortalecer sus actividades. La siguiente, por favor. Este es un mapa que generamos sobre cuáles eran los flujos ilícitos que el crimen organizado de los cuales se pudiera estar allegando. Y como pueden ver, a mí me resulta muy interesante en este mapa, aquí ya no solo se trataba de un tema que era drogas, o que las drogas es el tema que más sale en los medios de comunicación, a lo mejor es mucho más atractivo comunicacionalmente hablando. Aquí hablamos ya de una diversificación. Esto es lo que nos permitió ejemplificar esa diversificación de actividades ilícitas,
en donde no solamente traficaban drogas como la heroína, la cocaína, sino ya hay cosas muy especializadas como piedras preciosas, minerales, armas, vida silvestre, artefactos culturales, medicinas. O sea, hay toda una serie de mercados y de especializaciones en las regiones. Y ahí ustedes pudieran ver cómo se va movilizando. Pongamos mucha atención en el tema de la heroína y la cocaína y en el tráfico ilícito de migrantes, que son las líneas rojas, verdes y verdes puntiagudas, la siguiente. Esto fue en el año 2010. Vean ahora, este es el mapa del Informe Mundial contra las Drogas, el Informe Mundial de Drogas del año 2016, es reciente, salió este año, y esto ya nos permite ver la evolución de 6 años, el mapa anterior del año 2010, y cómo en el mapa anterior, en el tema de la heroína, veíamos que todo principalmente se producía en el sur de América, en la parte de Colombia, Perú, pero ahora, 6 años más tarde, el reflejo es que el dominio principal en este tema en particular y en la región latinoamericana, por ejemplo, lo tiene México. Entonces, esto nos permite ver cómo el crimen organizado va diversificando sus mercados, pero también tiene una capacidad muy flexible de cambiar de acuerdo a lo que él está enfrentando y la forma en que las autoridades están atendiendo las problemáticas. La que sigue. Por ejemplo, es de la cocaína. Entonces, también aquí hay un cambio radical, como la parte sur, al tener la situación en donde México tiene un mayor control en la producción y el envío de este tipo de sustancia a Estados Unidos, pues muda y se encarga principalmente de la región europea. Entonces, los mercados se van movilizando de acuerdo a esas tendencias. La que sí. En el caso si no estoy mal, el tráfico de migrantes, exactamente, en el tráfico de migrantes también se ha diversificado mucho y vemos cómo esta movilidad, principalmente de Europa hacia América, hacia Estados Unidos, quiénes son los países receptores de este tipo de tráfico y de flujos migratorios. Acá hay dos fenómenos, la trata de personas y los flujos migratorios, que merecen también distinciones muy particulares, ¿no? Puede haber trata de personas y no necesariamente cruzar una frontera, y puede haber tráfico ilícito de migrantes con trata de personas. Entonces, visualizar cómo se mueve el fenómeno pues es muy importante. La que sigue, por favor. Y es la capacidad financiera que en ese año intentamos, y aquí lo digo muy sinceramente, intentamos dimensionar como organización. Es muy difícil, obviamente, lograr cuantificar estos mercados que en primera son ilícitos, que no están documentados, pues no es nada sencillo. Este fue un primer ejercicio. Difícilmente hemos podido actualizarlo, porque pues lo que buscamos ser lo más objetivos, y creo que aún falta mucho, o falta para tener esa capacidad técnica para poder cuantificar lo que realmente se genera ilícitamente en estas actividades criminales. Pero, no obstante, esto es un primer acercamiento en donde, pues como podemos ver, son trillones de dólares lo que ellos pueden generar en todas estas diversidades de actividades criminales que les he comentado, y de los cuales, por ejemplo, del 2.1 que comentamos para el año 2009, el 1.6 son cantidades estimadas que estas organizaciones criminales buscan lavar para introducirlos a la vida lícita. La que sigue. Esto es en manera individual. La que sigue, por favor. Digo, la presentación se les va a quedar para que ustedes ya lo puedan ver ahí ya con mayor detenimiento. Lo que quiero enfatizar es cómo logran tener esta capacidad de traficar ilícitamente y tener esta capacidad financiera. Hay dos herramientas.
que también identificamos en ese tiempo. Uno es la violencia. Necesitan tener control del territorio. Esos mapas que vieron sobre cómo se va desarrollando el flujo de la actividad criminal no es nada más sino la traducción de cómo los grupos criminales tienen un control de ciertos territorios. Entonces, aquí lo importante no es lo que se trafica, sea droga, sea personas, sea animales, sino para ellos lo que les importa es tener ese control. Una manera de tenerlo es a través de la violencia. Si no tenemos instituciones que sean capaces de atender la capacidad armamentista de violencia de los grupos, ellos se apoderan de los territorios y a través de ahí pueden pasar lo que ellos quieran, animales, minerales, drogas, armas, etcétera. Entonces, vean cómo nosotros visualizábamos en ese entonces, en un momento de violencia, el mapa a nivel mundial, ¿no? Esto seguramente, si hacemos una radiografía, ha cambiado, porque ellos también tienen que tener esa capacidad de movilidad. La que sigue, por favor. Y la otra herramienta es la corrupción. Y aquí ya me voy enfocando un poco más, ¿no? A nuestro tema. La corrupción también es parte de esa herramienta para controlar los territorios. Y esa corrupción no solamente va hacia las autoridades, sino también hacia la misma sociedad. Y hablando de sociedad, pues estamos hablando de la academia, estamos hablando de las organizaciones civiles, pero también estamos hablando de las empresas. ¿Me escuchan? Porque me salió un mensaje aquí. Te escuchamos perfecto, Bueno, Carlos. Todo... Ok, perfecto, toma nuevo caso al mensaje. Entonces, también es la herramienta en cómo ellos pueden controlar el territorio, en donde involucran a todos los sectores. Para tener esas ganancias de las que veíamos en los slides de arriba, pues tienen que tener un medio a través del cual sea capaz de allegarles de esa capacidad financiera, de ese cash, de esa inversión, de esa licitud, y aquí pongo las comillas, sobre la cual van a invertir. ¿Y dónde es? Pues principalmente es en el sector privado, en las diferentes industrias, especialidades. Uno, por ejemplo, de los más sensibles, que seguramente ustedes lo saben, es el tema de la construcción, de los temas inmobiliarios. Y ahí es donde cae una participación muy activa por parte de todo el sector privado. La que sigue, por favor. Esto es, tenemos grupos criminales que tienen un control del territorio, que para ese control del territorio generan violencia, como violencia entre los mismos sectores y también violencia eliminando a las competencias, para tener una expansión y también hacia tener el control institucional de la vida pública, como es de las autoridades a través de la corrupción y también de la sociedad, ¿no? Se reemplazan muchas veces, lo veíamos, seguramente muchos lo conocen, en el caso de Colombia, en donde en su principal apogeo, un Escobar proporcionaba hospitales, escuelas para las comunidades. Entonces empiezan a cooptar parte también de la sociedad y empiezan a tener o a generar una sensación diferente de las actividades ilícitas que ellos están desarrollando. ¿Por qué? Porque hay falta de capacidades, hay muchas necesidades en muchos de los países, y las capacidades técnicas que tienen los sectores, y aquí no nada más hablo del gobierno, de la sociedad civil para organizarse, del sector privado para invertir, pues todo esto se conjugan en una sola fórmula, y ellos aprovechan estas áreas de oportunidad, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente ellos lo que buscan con también control del territorio es minimizar. Nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, el tema de drogas en los medios de comunicación, pero créanme que cada vez más y particularmente la marihuana, por ejemplo, cada vez más es menos atractivo traficar ese tipo de sustancias para el crimen organizado.
hay otras temáticas, otras áreas en donde el riesgo es todavía menor y las cantidades de dinero podrían ser similares o mayores. Entonces, ellos es lo que buscan con este control del territorio. La que sí. Ahora, ¿cómo intervenimos ya desde Naciones Unidas? Aquí quiero hacer rápidamente un esquema o un ejercicio de por qué vamos llegando a corresponsabilizar al sector privado. Como les decía ahí un poco atrás, nosotros tenemos que atender algunas convenciones. En esta agencia en particular, como veíamos y como fue evolucionando el tema, primero tuvimos las convenciones de fiscalización de drogas. El de 61 es sobre los estupefacientes, el 71 sobre los psicotrópicos. Ambas convenciones más o menos lo que dicen es cómo se va a tener un control sobre el uso de estas sustancias. No es una prohibición, sino es un control. Muchas de estas sustancias, sean estupefacientes o psicotrópicos, se requieren para fines lícitos, médicos, científicos, pero su abuso o su exceso o su comercio fuera de control puede generar grandes daños a la salud. Entonces tenemos que controlarlos. Y luego en 1988, derivado a que que había un tráfico ilícito de estas sustancias muy traducidos principalmente en el tema de marihuana, cocaína, no solamente en eso, tenemos la Convención contra el Tráfico Ilícito de Armas. Después, en esta historia que les he comentado, pues la comunidad internacional entiende que no son las sustancias solamente, sino que es el control del territorio y que hablamos de organizaciones criminales. Entonces, en el año 2000 saca la Convención de Palermo o de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, con 3 protocolos muy particulares. Ahí vemos cómo se van diversificando las actividades, con trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes y tráfico ilícito de armas. Y después se entiende, poco a poco, y en cada uno ahorita lo voy graficando, en cada uno de ellos cada vez más se va hablando de la corrupción hasta que se sienta en la comunidad internacional nuevamente, y en el año 2003 saca la Convención contra la Corrupción, que para el caso de México es muy relevante porque se llama Convención de Mérida, porque fue en esta ciudad en donde se abrió a la firma de los estados parte. La que sigue. En la Convención, por ejemplo, del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos, ya empieza a hablar de que hay que empezar a tipificar como delitos la organización, gestión o financiación de algunos de los delitos enumerados. Ya empieza a visualizar esta convención que hay un tema de corrupción, que hay un tema en donde no solamente está actuando la organización criminal sola, sino hay otros sectores que pareciera que le están apoyando, ¿no? Y faculta, en esta convención se empieza a facultar a los tribunales, otras autoridades, para ordenar la presentación e incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. O sea, cómo es que el crimen organizado tiene esta capacidad de movilización, de control, de corrupción. Pues principalmente es porque tiene capacidad financiera, ¿no? Y entonces la convención empieza a relacionar principalmente al sector financiero bancario, en que debemos de tener una colaboración mucho más estrecha. La que sigue. Esto no es suficiente y en la Convención de Palermo todavía es mucho más específico. Habla muy particularmente del blanqueo del producto del delito y básicamente transformado en lo que conocemos como lavado de dinero. Es decir, le pide a los países que tipifiquen este delito, le pide a los países desarrollar medidas para combatir. Empecemos a hablar de prevención, empecemos sí a generar una reglamentación mucho mayor y supervisión en los bancos, en las instituciones, hacerlos corresponsables, porque ellos o ustedes como sector privado son los que conocen mucho mejor a sus clientes y que les pueden detectar algún riesgo en caso de que se les estén utilizando para financiar actividades criminales, ¿no? La que sigue empieza a ser ya mucho más claro la Convención de Palermo y empieza a generar esa corresponsabilidad, e incluso
habla ya de un delito como tal de la corrupción. Aquí prácticamente habla sobre soborno, sobre peculados, las dos figuras muy limitadas en esta convención, déjeme llamarlo de esa manera, y empieza también a hablar de que hay necesidad de prevenir. Pero como pueden ver, esa prevención lo enfoca principalmente a funcionarios públicos, le da todo el peso a este sector de la responsabilidad del fenómeno de la corrupción. La que sigue. Y están los primeros inicios de hablar de una participación del sector privado. Hay un artículo, que es el artículo 10, que involucra ya establecer responsabilidad a las personas jurídicas, ya sea penal, civil o administrativo. Esto depende de cada país cómo lo va desarrollando, sin que haya obviamente sin perjuicio de aquella responsabilidad que incluya las personas en las que incumban las personas físicas, pero ya a las empresas también se les empieza a ver como un actor que son utilizados por la delincuencia organizada, la que sigue. Con la Convención contra la Corrupción, el debate fue mucho más profundo, es ya mucho más estudiado el fenómeno, y entonces esta es la primera convención, incluso yo diría a nivel internacional, que involucra de manera muy operativa a tres sectores. Ya no solo es el sector público, ya no solo este es el responsable y donde se tiene que trabajar, ya involucra al sector privado, a la sociedad civil, le da tareas muy específicas. Y aquí nosotros lo que promovemos mucho, corresponsabilidad. No van a encontrar la palabra en la convención, pero básicamente es un principio que esta convención arropa. ¿A través de qué? A través de medidas de prevención, a través de medidas de aplicación de la ley, a través de la cooperación internacional, a través de la recuperación de activos. ¿La que sigue? Estos son algunos capítulos que tienen. ¿Cuáles son los capítulos más importantes que tiene la convención? No voy a nombrar todo lo que habla cada capítulo, pero por ejemplo en el tema de prevención, ya ahí hay un artículo expreso para el sector privado en donde le dice al país: tienes que involucrar a tu sector privado, tienes que tener mayor comunicación y coordinación, así como cooperación con este tipo de entes, porque para que haya el fenómeno de la corrupción necesitamos dos: el corrupto y el corruptor. Y no todo lo vamos a centrar en el funcionario público. Tenemos que tener una mayor participación de la ciudadanía. El sector privado tiene que tener mejores medidas de auditoría, protocolos de riesgo, códigos de conducta. Tiene que informarte, tienes que crear este puente de comunicación con ellos cuando se sientan amenazados, cuando tengan información que darte sobre temas de corrupción. Y ya no solo en el tema del crimen organizado, aquí ya hablan desde puntos muy específicos como la transparencia, hablan de la gestión pública, habla de la contratación pública. La convención, la comunidad internacional, desde entonces hay una preocupación en la contratación pública traducida en servicios u obra pública, que le da un artículo dentro de la convención, porque es en este tipo de esquemas, por ejemplo, en donde las consecuencias hacia la sociedad son terribles y la utilización de fondos públicos, el sacarlos del erario público son mayúsculos, son muy grandes y son muy preocupantes para nosotros. La que sigue, por favor. Hay un tema de tipificación y aplicación de la ley. Aquí algo bien interesante y que me gusta mucho mencionarlo porque es donde debemos de partir. Es muy complicado, ahora seguramente es mucho más entendible en México, pero cuando yo empecé estos temas en el año 2011, 2012, hablar de corrupción y más con el sector privado era complicado porque no necesariamente entendíamos qué es eso. Y la comunidad internacional no se puso de acuerdo en definir qué es corrupción. Lo que hizo es enumerar una serie de conductas que son limitativas,
son enunciativas, en donde dicen los países, mínimo, estas son las que tienes que considerar como corrupción. Si hay más, tipifícalas y sanciónalas. Y habla muy particularmente de que el delito de corrupción es muy difícil de documentar, muy. Entonces, una de las cosas que promueve son las técnicas especiales de investigación. Y una muy sencilla, por ejemplo, la protección de denunciantes, testigos, peritos y víctimas. Esta protección de denunciantes tiene que ser distinta a la que conocemos en la que hay en los temas de crimen organizado transnacional. Por ejemplo, seguramente ustedes en su empresa, algunos de ustedes quisieran denunciar porque conocen, identifican un acto de corrupción, pero en la empresa son 10 y muy fácilmente se va a poder identificar quién lo denuncia. ¿Y qué es uno de los factores por los cuales no denuncia a esa persona? Es, voy a perder mi trabajo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esquemas de protección a denunciantes muy enfocadas, muy sensibilizadas al tema de corrupción, en donde algo muy sencillo como que las personas tengan la certidumbre de que al momento de denunciar no van a perder su trabajo? Pudiéramos nosotros, o pudieran ustedes desde la organización empresarial, pero también desde las autoridades, garantizar esa protección. Ya no se requiere, o no siempre, obviamente hay temas mucho más sensibles, pero no siempre se requiere temas muy elaborados como cambiarles el nombre o cambiarlos de ubicación geográfica, que eso se utiliza mucho en protección a testigos para crimen organizado, ¿no? La que sigue, me voy más rápido porque creo que vamos con tiempo, pero muy rápido. Mucho habla de la cooperación internacional, es decir, este es un delito también transnacional y tenemos que trabajar entre los países para identificar los montos financieros, las personas, y que no quede impune por el simple hecho de trasladar ya sea los bienes que se sustraen del erario público o las personas que cambien de una jurisdicción a otra. En el caso de cooperación internacional, ustedes han visto cada vez más, hay mucho más información, hay mucho más cooperación internacional. Yo diría, al menos en la región en los últimos 3, 4 años, es donde se ha visto cómo se coopera en este delito en específico. La que sigue. Y algo bien importante para nosotros es la recuperación de activos. Esa es la parte esencial en cómo también como país vamos a recuperar la confianza entre todos nosotros. Porque sé como ustedes no confían seguramente en las instituciones públicas, las instituciones públicas no confían en el sector privado, la sociedad civil no confía en el sector privado, la academia no confía en la sociedad civil. Hay una desconfianza generalizada, no solamente hacia la institución pública, y eso es bien importante, entre nosotros en los diferentes sectores. Y este es, yo diría, el corazón de la convención. ¿Por qué? Porque si bien lo prevenimos, la corrupción, y si pasa, las autoridades tienen la capacidad de detectarlo, de detener a la persona y de sancionarlo, lo importante es cómo hacemos para que ese financiamiento que se sustrajo se regresa a las arcas de donde salió. Esa es la parte más complicada que los diferentes países han encontrado. ¿Por qué? Porque se usan prestanombres, se cambian de jurisdicción, y es aquí donde yo creo que México y muchos de los países vamos a tener que enfocar mucho más nuestros esfuerzos. La siguiente, por favor. Algo bien importante, hay hoy en México, un poco haciendo ya, bajando a nivel México, seguramente ustedes saben, han escuchado, hay un sistema nacional anticorrupción, se está creando, hay 7 leyes que se modificaron, hay la generación, una ley que es la generación del sistema, estas 7 leyes se tienen que reflejar a nivel estatal. El sistema se compone de un comité de participación ciudadana en donde hubo todo un proceso de selección. Tiene que haber sistemas locales, se van a coordinar con el nacional. Va a haber un comité rector de un sistema nacional de fiscalización y hay un comité coordinador que está operado por un secretario técnico que también seguramente lo han escuchado. La que sigue, por favor. Este es el comité de coordinación del sistema nacional. Lo que aquí me gustaría enfatizar, a reserva de que ustedes ya podrían seguramente leer la ley, está liderado por
el Comité de Participación Ciudadana, es decir, no son las autoridades, sino son 5 ciudadanos que van a ser, yo lo llamo así, este motor para que el sistema realmente vaya funcionando, porque el sistema no es nada más que sentar a los que tienen un trabajo que hacer en el tema de prevención y combate a la corrupción y hacer que ellos se coordinen. Ha sido complicado, no solamente este tema, en muchos temas, coordinar, que las autoridades se coordinen, no solamente en México, también en otros países. Entonces, aquí lo innovador es cómo México está poniendo a un perfil ciudadano para que sea ese motor que va a coordinar a estas autoridades, o que va a pedir que se coordinen esas autoridades. La que sí. Y a través de este Comité de Participación Ciudadana, que los diferentes sectores tengan una forma de tener voz y participación. ¿Qué nos afecta? Por ejemplo, en el tema inmobiliario. Bueno, que los empresarios inmobiliarios se reúnan, vean cuál es la situación, qué les preocupa, y lo puedan expresar a través del comité, que va a tener la capacidad de bajarlo ya a las autoridades y de definir estrategias muy concretas. A diferencia de cualquier otro modelo, o de cualquier otro ente del sistema, va a permanecer. Cambios de gobierno, o no cambios de gobierno, partidos, etcétera, en los gobiernos locales o federales, va a permanecer, así como ustedes como empresa permanecen. Entonces, es bien importante que ustedes estén muy bien comunicados con este Comité de Participación Ciudadana. ¿Que sigue? Hay algo también que a ustedes les deben interesar, y a mí me llamó la atención mucho. El otro día fui a una reunión con una empresa internacional que tiene toda una capacidad de unidad de compliance, etcétera, pero no conocía o no sabía que en este nuevo sistema de anticorrupción, las empresas tienen un rol bien importante, porque ya se van a sancionar. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas cambió a una Ley General de Responsabilidades Administrativas, y empieza a determinar acciones administrativas graves, perdón, empieza a determinar responsablemente cuáles van a ser los casos administrativos, pero llamados corrupción. Aquí va a haber dos, ¿cómo lo llamaré? No niveles de corrupción, 2 tipos de corrupción. Uno que se va a sancionar desde el punto de vista administrativo, y otro desde el punto de vista penal. Pero en ambos instrumentos legales ya se le pone nombre y apellido. Estas son actos de corrupción, actos administrativos y actos penales. Y el hecho de que uno sea sancionado por un lado no va a excluir al otro, así como si uno es investigado por uno y el otro no necesariamente es investigado. Se tienen que comunicar, sí. Y aquí ya hay sanciones muy particulares a la empresa, principalmente aquella que está relacionada con el gobierno, en donde hay contratos de por medio. Entonces, para ello, también la misma ley, la siguiente por favor, empieza a hablar de que debemos de prevenir, debemos ya de hablar de una prevención, no solamente de una reacción, y le empieza a dar ya un peso muy importante a las empresas. Entonces, habla ya de integridad, y les dice que deben de establecer mecanismos de integridad dentro de sus empresas para prevenir la corrupción, y en su momento, si son responsables, o si la empresa pudiera salir responsable, que se le adjudique a la persona y no propiamente a la empresa. La que sigue, con esto yo creo que termino, porque ya va a acabar, si no estoy mal. Sí, con esto termino. Es un poco la visión de cómo a nivel internacional va bajando a las necesidades a nivel nacionales y locales. Carlos, muchísimas gracias por la presentación. De verdad ha sido realmente útil. Yo también quiero hacer algunos comentarios al respecto. Sin embargo, me comenta la gente de Genoma Lab, en el caso de María Fernanda, que tiene un poquito por presentar, entonces me voy a dar a la tarea y mejor al final hago de las preguntas. Entonces voy a proceder a presentar a la maestra María Fernanda. María Fernanda estudió la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Tiene una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad La Salle. Ha trabajado en el sector empresarial, en Grupo Atria, en Grupo Lala,
y actualmente no solamente coordina el área de responsabilidad social de Genoma Lab, sino también ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en el Programa de Proyectos Regionales y Energía, así como en la Dirección de Proyectos de Integración y Desarrollo para Mesoamérica. Es internacionalista con formación en responsabilidad social, experiencia profesional en cooperación internacional para el desarrollo en temas de energía y comunicaciones, como lo hemos mencionado. Su objetivo principal es verse como una profesionista con una visión humana e incluyente, realizando un impacto positivo en la sociedad a través de acciones sostenibles. Pues sin más, María Fernanda Aguilar Noriega, muchas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy y le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Elizabeth, por presentarme. Buenos días a todos, ya casi buenas tardes. Voy a tratar de ser un poco breve por los tiempos, espero que sí me escuchen. Miren, lo primero que les quiero presentar es las políticas que tenemos dentro de la compañía, darles un poquito la introducción de qué somos. Somos una extensa red que agrupa varias empresas e instituciones que investigan, fabrican y comercializan productos farmacéuticos. Genoma Lab Internacional es de las principales farmacéuticas cotizando ahorita en la Bolsa Mexicana de Valores. Para nosotros es primordial conservar y salvaguardar los temas de transparencia, políticas de anticorrupción, ética y todo esto en su conjunto para podérselo presentar a los accionistas y a los inversionistas de nuestra compañía y de igual manera al público en general, también por el compromiso que con la sustentabilidad y con la responsabilidad social también. Por ello, contamos con una serie de políticas dentro de la empresa que tratan de permear hacia el exterior para poder salvaguardar todos estos compromisos que tenemos con nuestros grupos de... Entonces voy a empezar, Eli, te voy, si quieres, para pasarla. Así es. Algo solamente muy general, hacer una idea de lo que estamos trabajando y lo que seguimos haciendo y que nos gustaría aclarar para cumplir con todos los estándares. Lo primero, internamente tenemos tenemos el código de conducta, que sigue si quieres, Eli, en el cual nosotros, es una guía que establece las directrices y las normas que regulan los comportamientos de las personas que integramos la empresa, y así conservar nuestra misión, visión y los valores, o sea, ser congruentes con estas tres cosas que planteamos. El código presupone una normativa interna de cumplimiento a todos los niveles. Busca integrar a tanto los directivos como las personas que trabajan tanto en los EDIs, en las plantas, los que estamos aquí en el corporativo, incluye a todos los colaboradores de la compañía. Y esto se comprometen firmándolo. Hubo una campaña muy grande el año pasado donde, justo el año pasado, en octubre del año pasado, donde se relanzó el código de ética, todos los colaboradores los firmaron, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Fue algo que trabajó el área de responsabilidad social junto con el área de capital humano para que se diera a conocer este nuevo código renovado, que incluía varias cosas que más adelante les voy a platicar. Si quieres la que sigue, Lili, por favor. Después, permítanme tantito. Aquí es donde ya entra el tema de la anticorrupción, el cual este tema se implementa a través de una política de anticorrupción que tenemos sumada al código de ética y de conducta, también a los colaboradores y a todos los colaboradores que integran la familia Genoma, se les proporciona también la política anticorrupción, en la cual Genoma Lab rechaza cualquier práctica de corrupción dentro y fuera de la empresa. También se estipula que queda prohibido que cualquier persona, colaboradora o tercera que tenga relación con la empresa por sí misma o a través de una persona, pues prometa, ofrezca o entregue un estímulo
a un tercero, haga uso de las relaciones personales, comerciales y o institucionales, ejerza cualquier tipo de poder económico o político. Entonces, todo esto se refleja a través de la política anticorrupción. Estos dos grandes mecanismos, que es el Código de Ética y la política de anticorrupción, están resguardados bajo el paraguas del Comité de Ética. El Comité de Ética está integrado principalmente por la alta dirección. Aquí es donde se refleja que el compromiso viene desde la alta dirección para poder permear hacia todos los colaboradores. El Comité de Ética se encuentra principalmente conformado por nuestro vicepresidente de Finanzas y Administración, por nuestro director ejecutivo corporativo, por el director de auditoría interna, también incluye el área de seguridad patrimonial y obviamente a la dirección de capital humano. Todos ellos conforman lo que es el Comité de Ética. Y regresando, posterior a esto, ya que tenemos como estos dos grandes mecanismos, los cuales buscan también cumplir todo lo que es la parte de conflicto de interés, ya lo mencionaba, por ser una empresa que cotiza en bolsa, que tiene pues alta sensibilidad y tiene acceso a información sensible de terceros, se requiere también pues la firma, o sea que todo esto quede con un candado, que son estos dos grandes mecanismos. La que sigue, por favor. También seguimos enlistando la información y el contenido tanto del Código de Ética y de Conducta como de la política de anticorrupción. Obviamente los pagos extraordinarios, los obsequios y actividades de entretenimiento quedan restringidas, deben ser rechazadas y reportadas al Comité de Ética. Ahorita voy a platicar también cuál es la línea para poder hacer alguna denuncia o reportar alguna cierta actividad que pues no es la adecuada o no es la que está prevista en todos estos mecanismos. La que sigue, por favor. Bueno, como les comenté, todos los colaboradores y todos los que pertenecen a esta compañía tienen el acceso, tienen acceso inmediato a lo que es el Código de Ética, la política de anticorrupción, a través de la página, del intranet. Cada que hay una persona de nuevo ingreso a la compañía, también se les hace que se comprometan a cumplir estos dos pues grandes como directrices que nos permiten conservar la transparencia, y asimismo, en el caso de los proveedores, tenemos un certificado de buenas prácticas de los proveedores. También a ellos se les da a conocer estos mecanismos, aunque sea meramente informativo, y se les da una guía de buenas prácticas para poder entablar una relación con ellos. Se hace la debida diligencia y ya una vez pues se les otorgado el certificado de buenas prácticas, se inician relaciones con los proveedores. La que sigue, por favor. Y este es el mecanismo, la línea de ética, la línea de ética de denuncia es el mecanismo por el cual Genoma Lab Internacional se encarga de cumplir y de dar seguimiento a todos los temas o problemas que podrían surgir al no cumplirse tanto el Código de Ética como la política de anticorrupción, o cualquier situación anómala que se presente que pueda perjudicar pues a los intereses de nuestros stakeholders, así como a nuestros propios inversionistas y accionistas y a los colaboradores de la empresa. La que sigue, por favor. Para poder cumplir con estos mecanismos y ampliar también el mecanismo de denuncia, se terciarizó, se contrató a una empresa que se llama Resguarda, la cual es una empresa global que tiene presencia en todos los países o en la mayoría de los países donde Genoma tiene pues actividad. Es un
es una empresa que se encarga de dar una línea de denuncia y es totalmente ajena a la compañía, por lo cual nos permite que ésta sea totalmente transparente, totalmente imparcial y congruente con el seguimiento de los casos. En esta línea de denuncia se pueden pues denunciar tanto robo de bienes o información de la empresa, acuerdos sospechosos con proveedores o clientes, descuido o uso irregular de instalaciones y bienes de la empresa, algún tipo de acoso, maltrato, discriminación dentro de la empresa, deficiencias en aspectos de seguridad o controles internos, o sea, los colaboradores o los proveedores también pueden, más los colaboradores. Los proveedores todavía no tienen acceso a esta línea, más bien son los colaboradores, deficiencia en aspectos de seguridad o controles internos, cualquier otra violación a las buenas prácticas de trabajo, adecuado clima laboral. Aquí también esto nos permite como cubrir la parte de derechos humanos, de no discriminación, de igualdad, porque todo este tipo de anomalías se pueden denunciar ante esta línea. Y también pues mejoras en los procesos de la empresa. Aquí también los colaboradores pueden hablar y decir, en este rubro pues la empresa está fallando, se está equivocando. Entonces es un canal de comunicación que se abrió para tratar todos estos temas y que sea algo imparcial. O sea, es un mecanismo de denuncia totalmente imparcial, ajeno a la empresa, y esto refleja el compromiso de la alta dirección y de toda la compañía para dar seguimiento y para seguir implementando buenas prácticas en el tema de anticorrupción. Creo que hasta aquí dejaría como la presentación y mi ponencia, solamente haciendo rápido un resumen, contamos con nuestro comité de ética, que es la cabeza o el paraguas de este programa. Después del comité de ética se desprenden los dos mecanismos, los cuales el comité de ética les da el debido seguimiento, y cada año se renova tanto la política de anticorrupción como el código de ética, tratando como de cubrir los nuevos temas que surjan, o tratando de que sea pues lo más actualizado que esto sea posible. Después de tener estos dos grandes mecanismos que están firmados por todos nuestros colaboradores y los damos a conocer a nuestros proveedores, después de esto, pues viene la línea de denuncia, que es una línea ajena a la compañía, la cual permite que los colaboradores hagan las denuncias en todos los temas que les mencioné anteriormente, y que permite que el comité de ética, al tomar una investigación o un debido proceso para subsanar estas denuncias, pues lo haga de una manera mucho más imparcial. Y pues sería todo. Igual si tienen alguna duda, con gusto se las podríamos responder. María Fernanda, muchísimas gracias. Ha sido realmente valiosa la presentación que nos has dado hoy, y sobre todo mencionar a todos los asistentes que esta es una de las buenas prácticas que hemos detectado entre los COPs que han entregado Genoma Lab, y por eso es que hoy están acompañándonos en esta presentación. Muchas gracias, María Fernanda. Sé que ya no tienes tiempo para las preguntas, ¿verdad, Fer? Mira, todavía tengo un tiempecito más, unos 6 minutitos más. Perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta la puedo responder. Perfecto, pues bueno, ahora sí, para todos nuestros asistentes les recordamos, dentro del panel de mandos, ustedes tienen un icono que dice preguntas. Les agradeceré damos 1 minutito, 2 minutitos para empezar toda la serie de preguntas, y así darle la oportunidad a la interacción con nuestros ponentes el día de hoy. Les recuerdo que María Fernanda tiene poco tiempo, entonces si pueden escribir primero las de María Fernanda para darle prioridad y así poder contestar a todas ellas. En el caso de que María Fernanda se tuviera que ir y hubiera más preguntas, yo con mucho gusto las voy a
compartir a través de correo electrónico y a través de correo también. De esa forma estaremos contestando a todas las preguntas. Entonces, me voy a dar la tarea de empezar a leerlas, las que ya hubieran estado ya por aquí. Ok, bueno, ya empezaron a llegar algunas preguntas, sin embargo, son para la gente de la UNODC. Ah, perfecto. Miriam, mucho gusto y saludos hasta Xcaret. Miriam Alonso de Xcaret nos pregunta, y sobre todo supongo que la pregunta es para Genoma Lab. ¿Los canales de denuncia están enfocados a los colaboradores? ¿Qué canales ofrecen para clientes y proveedores? Esta pregunta es para ti, Fer. ¿Me escuchaste? Tuve un poquito de problema con el audio. Bueno, ¿ya me escuchas? Perfecto, te escucho perfecto. Mira, pregunta Miriam Alonso si los canales de denuncia están enfocados a solamente sus colaboradores o qué otros canales se ofrecen para sus clientes y proveedores. Mira, la línea de denuncia, la de resguarda, sí es únicamente para los colaboradores, y hay una línea exterior que es la de atención a clientes, hay otra para proveedores y otra para inversionistas. Estas son líneas telefónicas, esa no es una línea como de denuncia tal cual, sino más bien es como atención a inversionistas, atención a clientes y atención a proveedores. La de denuncia ahorita solamente está a lo interno para todos los colaboradores. Ok, otra pregunta, María Fernanda. Pregunta Adriana Salgado Camacho. ¿Cómo le hicieron para lograr la cultura de denuncia en su empresa? ¿A la gente le da miedo hacer uso de estos métodos de denuncia? Creo que la parte fundamental es que al ellos conocer que es una área completamente a nosotros, o sea, a Genoma, ellos estén guardados y acuden a esta línea. Proporciona dos modalidades, una que la denuncia se haga colocando, o sea, a través de 3 canales diferentes, que es por teléfono, que es por correo electrónico o en su portal de internet. Puede ser anónimas o puede ser dando todos los datos. Todo esto también permite que los colaboradores estén mucho más fijados en el momento de una denuncia. Gracias, Fer. Pues bueno, me despido de ti. Me quedo todavía con Carlos, que tiene varias preguntas por parte del público. Muchísimas gracias por tu ponencia, y si hubiera otra pregunta, yo te la mando por correo electrónico. Sí, claro que sí, y yo con gusto la contesto. Hasta luego, muchas gracias, fue un gusto estar aquí, y cualquier buena práctica que puedan compartir con Genoma para poderla aplicar, también espero, Eli, que a través la podrán como igual compartir, y muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, y les recuerdo a todos los asistentes del día de hoy que esto se está grabando y la plataforma nos permite subirlo a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan retransmitir a sus colaboradores, a quien a ustedes les interese. Ya está. Ahora sí, las preguntas que siguen a continuación son para Carlos, y pregunta Alfredo García Besne. Carlos, ¿qué aprendizaje nos deja el sector privado el caso de Odebrecht? ¿Qué mecanismos existen actualmente para mitigar el riesgo de corrupción a nivel de alta dirección? ¿Cómo se puede gestionar este riesgo en organizaciones cuya organización corporativa es altamente compleja y global? Gracias. El libro lo que nos deja de enseñanza es que nadie está exento de emoción, que no es necesario, no es suficiente, solamente tener mecanismos o herramientas, un código de conducta, una unidad de cumplimiento. Es una empresa muy
muy grande y muy fuerte, sino como nos comentaba Mariana, tenemos que ser mucho más operativos. Todas las herramientas realmente tienen que funcionar, tienen que gestarse desde esa hasta abajo, y tiene que ser algo en donde realmente creemos que el fenómeno es transnacional, ¿no? Que no solamente es de un país, y que es necesario empezar a focalizar la problemática para atenderla de la misma manera. Ahorita sí se está hablando de corrupción de manera muy general. Vamos a empezar el sistema con anticorrupción el 19 de julio, pero ya también hay que empezar a focalizar esas problemáticas, porque no es la misma manera de atender la problemática de la corrupción en el sistema de hidrocarburos que seguramente en tema de inmobiliario, ¿no? Por decir algo así. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón, es que tenía varias. Es lo que nos deja de enseñanza, creo yo. El otro que... Gracias, Carlos. Sí, mira, la segunda pregunta que nos hace es José Luis Vicente Serrano. Pregunta, ¿cuál es la relación actual entre gobierno y crimen organizado? ¿Cómo? A ver, una relación, no necesariamente, yo no lo llamaría de esta manera, pero sí hay regiones, como vieron en el mapa, en donde el crimen organizado coopta las funciones de la autoridad. Entonces, no lo tenemos tal cual graficado, no creo que haya una relación, no es propiamente la institución pública, sino son las personas que hay dos maneras, porque el crimen organizado llega en estas dos formas que les comentaba. Es plomo o vida, ¿no? Entonces, necesitamos que las instituciones sean capaces de poder enfrentar estos riesgos para las personas físicas que hacen operables estas instituciones. Yo no le llamaría relaciones, es una coacción que muchas veces hace el crimen organizado hacia las instituciones públicas, reflejadas obviamente en las personas. Una última pregunta, Carlos, y con esto cerramos. Clara Lázaro Acosta pregunta que como empresa, además de tener su código de ética, ¿cómo pueden prepararse para alinearse al Programa Nacional de Anticorrupción? La función pública sacó un primer elemento de qué es lo que deben de tener las empresas, y le llamó un programa de integridad empresarial. Entonces, todo esto apenas es nuevo también para México. Hay diferentes instituciones que vamos a trabajar en desarrollar manuales, herramientas. Te podría decir no solamente el código de ética, si es posibilidades, como ahorita lo vieron con el caso de Mariana, una herramienta de protección a denunciantes, una herramienta de análisis de riesgo que también nos pueda proteger. La idea es que realmente haya una conciencia en la empresa y hay herramientas para prevenir y detectar. Puede pasar, sí puede pasar el acto de corrupción por parte de un miembro de la empresa, pero la fortaleza será en que tengas herramientas y que cuando pase lo detectes, tengas la capacidad de detectarlo y denunciarlo. No solamente, porque hay un tema también, las empresas solamente despiden cuando tienen esa situación al personal, y aquí hay que empezar a sancionar con responsabilidad administrativa o penal a quienes son causantes de estas modalidades. Ese es parte del compromiso. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindas. De verdad eres un gran aliado para el Pacto Mundial y para nosotros es un honor que estés el día de hoy acompañándonos. Muchísimas gracias por toda esta participación. De verdad, bueno, igualmente les deseo un excelente fin de semana a todos los participantes. Tuvimos más de 100 personas conectadas el día de hoy. Es todo un gusto para nosotros como red ofrecer estas herramientas de capacitación. Les dejamos aquí nuestra página de internet para que estén al tanto de a través de redes sociales también. Soy Elizabeth Hernández, coordinadora de proyectos. Muchísimas gracias por el día de hoy y por su participación. Dan muy buen fin de semana. Gracias.